Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del podcast Vida y Futuro a Fondo. Este es el segundo episodio de este nuevo podcast dentro del proyecto de Vida y Futuro en el que queremos centrar todos los temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Esta semana, es más, hace un par de días atrás, tuve la oportunidad de conversar con una especialista argentina que llegó al Perú. Se trata de la doctora Mariana Labia. Ella es dermatóloga tricóloga. Ella vino al Perú para participar de una actividad llamada CrossMed 360, que es una reunión, un summit organizado por los laboratorios Adium, en el que buscan proponer la integración multidisciplinaria en el abordaje del paciente, considerando la interacción entre distintos sistemas y especialidades médicas. Pues bien, la doctora Labia llegó aquí al Perú para dar una charla sobre alopecia o alopecia, sobre los problemas de calvicie. Primero, porque ella es una experta en el tema, y segundo, porque Adium desde hace ya algún tiempo está realizando una serie de campañas, una serie de actividades orientadas justamente hacia esta enfermedad. Y en la charla que ustedes van a poder ver u oír, dependiendo de la plataforma en la que estén sintonizando esto, a continuación. Pero en esta charla lo más importante ha sido realmente tocar algunos puntos, como por ejemplo saber diferenciar cuando estamos haciendo un intercambio, un cambio de cabello diario, es decir, lo perdemos mientras crece uno nuevo, y cuando identificar que realmente se trata de un problema de salud, cuando ya se pierden mechones, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino que también hablamos sobre las diferentes alternativas desde el punto de vista médico que están disponibles ya en el mercado, los diferentes tratamientos, según cada caso, por supuesto, que va a permitir que, dependiendo de la condición de cada paciente, se pueda frenar, se pueda detener el avance de esta alopecia, o en todo caso se pueda tratar de manera eficiente para intentar solucionar estos problemas. Así que ojalá les guste la entrevista. Si es así, les voy a invitar a que se suscriban a este canal, a que dejen su like, dejen su comentario también, y por supuesto que lo compartan con quienes ustedes crean que puedan aprovechar mucho mejor esta entrevista. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Conversando antes de empezar la entrevista, le quería hacer una pregunta que es de repente muy básica, pero que va a servir también para aclarar cómo se tiene que comunicar correctamente. Usted menciona alopecia. Aquí normalmente la gente le dice alopecia. ¿Cómo se dice, cómo se debe llamar a esta enfermedad? Esa parte no es complicada. Yo sé que no es crítica, Sí. pero a veces no llamar correctamente a una enfermedad puede causar problemas. Cuando uno habla de alopecia o alopecia, en general el tema, a mí lo que me parece más importante es recalcar que en realidad decir alopecia o alopecia, uno está hablando de algo general, o sea, una falta de pelo general, no está diciendo nada puntual. ¿Sí? Cuando queremos hablar de alguna patología puntualmente, sí son otros nombres. Por ejemplo, alopecia areata, alopecia androgénica, ¿sí? Son diferentes entidades muy diferentes. Incluso a veces uno piensa en caída de pelo y piensa en alopecia, y la verdad que muchas veces la caída de pelo no se asocia con una alopecia, no se asocia con una falta de pelo, ¿sí? Muchas veces la caída de pelo es caída de pelo. Hay un montón de mitos también y, digamos, cosas que aclarar, porque se sabe que con el pelo suceden con otras partes sí, con otras partes del cuerpo, del organismo, como células y qué sé yo, que se van intercambiando, van cayendo, las vamos mudando, como se dice. Sí. Ahora, en el caso de la alopecia o la alopecia, ¿cómo o qué señales, digamos, son a las que debemos estar más atentos para determinar si es que podemos sospechar de que estamos sufriendo la enfermedad o simplemente es un proceso natural de muda de cabello? Excelente pregunta. Uno, como decías vos muy bien, el pelo tiene un ciclo, ¿sí? Un ciclo que es normal. Ese ciclo normal del pelo tiene un momento en que el pelo crece, un momento en que ese crecimiento cede y un momento en el que cae, ¿sí? Es habitual y esperable que que nosotros tengamos caída de pelo a diario, ¿sí? Eso no está mal, el pelo puede caer a diario. Y lo que es normal en general uno dice que es el 10% del total de tu pelo. Habitualmente uno dice un número, digamos, sacando una cuenta básica, que puede ser entre 100 y 150 pelos, es normal que se caiga a diario. Ese es un número general, sí, genérico. Eso es normal, nosotros podemos perder pelo todos los días y está bien, ¿sí? Ahora, cuando hay una caída excesiva, ¿sí? Que nosotros notamos que sí, es verdad que el pelo se está cayendo más que lo que habitualmente se nos cae, ese es un signo de alarma.
Cuando habitualmente vemos esa caída exagerada, pero no vemos que tengamos menor densidad real en el pelo, eso puede deberse a muchísimas causas, pero es una caída que nosotros le decimos efluvio, es una aceleración del ciclo piloso. No nos vamos a quedar pelados, digamos, sin pelo por eso. Que causas, digamos, momentos de alarma o cosas para tener en cuenta. Sí, si vemos áreas donde falta el pelo realmente, eso es para tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, zonas puntuales donde veamos que no hay pelo, que a veces, eso sí, el primer signo puede ser ver caída de pelo a mechones. Otro tipo de patología en el pelo que vemos y es muy frecuente, mucho más frecuente que por ejemplo, esta donde faltan áreas de pelo, es la alopecia androgénica, que es cuando vemos o que las entradas se profundizan o que la línea del centro del pelo se ensancha, ¿sí? Esos son cuestiones para consultar porque se deben a algo específico. Y algo que me gusta aclarar cuando hablo de caída de pelo, y ahí sí, de cuando uno ve el pelo caer. Mucha gente, cuando empieza a ver que el pelo se cae, deja de lavarse el pelo. ¿Sí? Porque cree que eso es lo que está generando y que no me lo lavo todos los días porque entonces es peor. Y en realidad uno entra en una confusión, porque yo te contaba al principio que el pelo se cae todos los días, ¿sí? Es verdad que el pelo se desprende todos los días, pero cuando uno se peina o cuando uno se lava es cuando uno termina de ver que ese pelo se sale. Entonces la gente cree que al lavarse ese pelo sale. Y cuando vos dejás de lavarte porque te da miedo y te lavas cada 5 días o cada 3 días, el día que te lavas vas a juntar los pelos de todos esos días. Entonces vas a ver un montón de pelo. Y tu idea No necesariamente. es de ese día, fue la caída de todos los días. Entonces, y vos automáticamente empezás a pensar, tengo razón, porque me lavé hoy y pierdo todo este pelo. Entonces, no dejar de lavarse el cabello, lavárselo a diario, que eso está bien, bueno, día por medio, de acuerdo, pero... Y en todo caso, digamos, saber diferenciar que cuando encontramos algunos cabellos en la ducha o de repente, ¿qué suele pasar? En el jabón, qué sé yo, Sí. versus o que vea yo un mechón caerse o un espacio específico en... Sin pelo. Ahora, ¿solo en la cabeza o en qué otras partes del cuerpo yo puedo sospechar o pensar de que estoy sufriendo del... Bueno, cuando empieza a faltar en otras partes del cuerpo sí es más fácil alarmarse, ¿no? Y la gente ahí sí en general sabe que tiene que consultar. Pero sí, importante cuando empieza a faltar el pelo en las cejas o cuando hay pérdida de pestañas o también puede faltar pelo en barba. Es distinto aquella falta de formación, porque hay personas que tienen menos barba, ¿sí? Por ejemplo, y si es, digamos, eso desde niño, digamos, o sea, desde la adolescencia, bueno, es una cuestión, pero si vos tenías pelo y ese pelo empieza a faltar, bueno, ese es un hecho para consultar. digamos, como... A ver, para los varones, si yo me he afeitado toda la vida y toda la vida siempre he tenido una zona en donde nunca me creció la barba, Exacto. y si yo me dejo la barba y en esa zona no aparece pelo, no es alopecia, sino que simplemente ahí no hubo un desarrollo. Exactamente, exactamente. Sí puede haber, o menor cantidad en general, ¿no? Pero sí, cuando vos, un cambio en la normalidad, un cambio en tu normalidad. Eso sería para que te llame la atención. Encuentro una de esas situaciones, veo ahí que, como usted dice, de repente se me caen por mechones o de repente tengo una zona que de pronto empieza a quedarse sin cabello o de repente las cejas, las pestañas, todo lo que usted ha mencionado. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenés que hacer es, primero, no alarmarte, ¿sí? Si bien hay cuestiones del pelo que se relacionan con cuestiones de salud general, ¿sí? Que es siempre importante tener en cuenta, no vas a tener, digamos, como regla general, nada grave, ¿sí? Eso en primer lugar, no alarmarse, pero sí consultar, ¿sí? Sí consultar, y el médico especialista en cuestiones relacionadas al pelo es el dermatólogo, ¿sí? Entonces, acudir a algún dermatólogo. Hay dentro de la dermatología también una rama específica que es la tricología, pero, digamos, con que la primera consulta sea con un dermatólogo general es más que suficiente. Si por ahí el dermatólogo me dice, oye, busca a un tricólogo. Sí. Antes de entrar en pánico porque me dicen una palabra que no entiendo, Sí. ¿qué cosa es lo que debo tener en cuenta? ¿Qué cosa es lo que debo saber sobre el tricólogo? El tricólogo es un dermatólogo que se especializa en las patologías del pelo y del cuero cabelludo. Vamos, no es nada más que eso. Nada más ni nada menos. Pero sí, importante, a mí las cuestiones de caída de pelo en general son muy angustiantes para las personas. La gente le genera como mucha incertidumbre, ¿no? Uno ve que el pelo empieza a caer y no sabe hasta cuándo eso va a caerse. Entonces es muy entendible que la gente se angustie mucho por esta situación. Yo siempre trato de decir que, aunque hay situaciones puntuales, como por ejemplo la alopecia areata,
en la cual uno puede llegar a tener una pérdida de pelo muy importante y ahí sí no tener pelo en el cuero cabelludo, la mayoría de las veces esas pérdidas de pelo, como te decía antes, no te dejan sin pelo en toda la cabeza. Entonces, en primer lugar, eso, ¿no? Calma y consultar. Ahora, lo que usted menciona también es importante porque, por ejemplo, a muchas mujeres les sufren de esta enfermedad. Y a veces el que no necesariamente se queden sin pelo en toda la cabeza, sino por zonas, Sí, puede ser hasta más traumático sí, para la paciente sí. que de repente una alopecia general. Exactamente. En esos casos, Ujú. ¿cómo debería ser el manejo desde el punto de vista del paciente? Ajá. El especialista Bueno, es distinto, ¿no? es interesante lo que mencionas porque es así. O sea, uno la angustia o la autoestima en esos casos, uno no la puede relacionar directamente con la cantidad de pelo que te falte, ¿sí? Hay personas que les falta poco pelo, un área de pelo solamente, y sin embargo tienen una angustia y una depresión muy importante, y hay otras personas que por ahí les falta todo el pelo y no la tienen. Yo creo que una es la incertidumbre, como te decía antes, que eso genera mucha angustia, es decir, el no saber, el desconocimiento genera mucha angustia. Y hay otra cosa importante, que es que muchas veces la gente lo que cree cuando ve a alguien sin pelo es automáticamente en alguna enfermedad de tipo oncológica, ¿sí? En cáncer, y que por tratamiento estén sin pelo. Entonces, creo que también eso es importante, ¿no? Saber que todos conozcamos que no todas las personas que se quedan sin pelo es porque están pasando por una situación de ese tipo de cáncer, sino que existen muchas otras patologías en el cuero cabelludo que pueden dejarte con menos pelo o sin pelo y digamos, y que no tienen que ver con una enfermedad tan grave como el cáncer, ¿sí? Ahora, perdón, pero también hay una cosa que se asocia a la pérdida de cabello con un avance no solamente de la edad, sino del organismo, con la vejez, Sí, sí, etcétera, etcétera. completamente. Entonces, como se asocia con esta progresión, digamos, de la edad, Ujú. eh, a mucha gente a veces se le presenta estos casos bastante joven y entenderían que de repente no hay una solución para ese problema. Hoy se han puesto muy de moda los trasplantes capilares. Ujú. Antes se hablaba de estimulación, creo que con electrodos. Durante años se ha tratado de buscar algún tipo de Sí. solución o de repente para frenar el avance de la alopecia. Hoy, digamos, desde la ciencia, ¿qué cosa es lo que se sabe? ¿Qué cosas se puede hacer? ¿Qué es posible? ¿Qué no? Sobre todo porque, como hemos conversado en estos minutos, tanto para hombres como para mujeres, esas situaciones a veces pueden ser bastante traumáticas, pueden afectarle en su salud mental incluso. Y de repente saber o estar a la expectativa de que haya o no haya alguna solución o simplemente una respuesta con respecto a ese problema, los va a poder o va a poder lograr de que sean o no víctimas de cualquier persona que los quiera estafar, sobre todo, que abundan hoy con las redes sociales y todo lo demás. Totalmente. Mira, para mí el puntapié inicial, lo más importante es un diagnóstico correcto, ¿sí? Porque si partimos de un diagnóstico correcto, el tratamiento, porque hay tratamiento para muchas de las patologías que hoy que existen en el cuero cabelludo, digamos, es el primer paso para tener una evolución favorable. O sea, diagnóstico correcto. Por eso es que uno debe acudir a los profesionales adecuados, ¿sí? Por eso es ir a un dermatólogo. Em, a veces es difícil hablar en general de las patologías del pelo porque todas tienen tratamientos diferentes, ¿sí? Pero sí es cierto que en el avance hoy en día tenemos tratamiento para casi todas, ¿sí? Una cosa es hablar de alopecia androgénica, ¿sí? Que es la que yo te decía, que en general es la profundización de la zona de las entradas, o que falte en la zona de la coronilla, que nosotros le decimos vértex, o el ensanchamiento de la línea. En esos casos, en general, sí se suele presentar ya cuando uno es después de los 40 años, por decir en general, ¿sí? Pero puede pasar a cualquier edad. Y sí es importante que cuando se presenta a una edad más temprana, sí, digo en la adolescencia, porque puede pasar tanto en hombres como en mujeres, en esos casos, además de que es importante acudir al profesional adecuado, también es importante evaluar si no hay algo ahí sí en el, digamos, sistémico, en el análisis de sangre, que pueda estar generando que se presente en forma anticipada. Y después sí hay tratamiento. Y para ese tipo de patologías es para las que es posible en algún momento hacer un implante capilar, pero no inicialmente, ¿sí?
¿sí? Siempre conviene hacer primero el diagnóstico correcto de vuelta, después esperar un cierto tiempo de tratamiento médico y después en todo caso acceder al implante. Con respecto a otras causas de falta de pelo, como la alopecia areata, que es la que hablábamos, que es la que se presenta como parches, ¿sí? Faltas de pelo en parches, o también en ese caso puede faltar en forma completa, ahí, por ejemplo, uno no puede hacer un implante, ¿sí? A ver, hay nuevas corrientes y demás, pero en general hablemos que no se puede hacer un implante. Pero existen muchos tratamientos, ¿sí? Que hoy en día son efectivos. Esa es una patología que es autoinmune, ¿sí? Uno tiene como una propia inflamación, tu cuerpo inflama el pelo, que en general está protegido, pero en esta patología no. Y entonces el pelo se cae por eso. Para esto existen muchos tratamientos. Cuando es algo local, cuando uno es pequeño, uno puede hacer un tratamiento local y listo. Cuando es algo que ocupa una mayor extensión, uno tiene que hacer un tratamiento más específico. Hasta hace unos años no contábamos con un tratamiento específico para esto y hoy en día sí. Eso es muy importante porque aparte de tener una buena evolución con ese tratamiento, es un tratamiento que es muy seguro, lo cual siempre es importante porque si bien hablábamos que no es solamente una cuestión estética, sí es una cuestión que no afecta a la salud general. Entonces es importante que hagamos un tratamiento que no nos dañe. Y después, cuando es una caída de pelo general por cualquier, digamos que uno no siente que tenga una menor densidad, sino que ve que sí el pelo cae mucho, bueno, ahí es muy importante evaluar con un análisis de sangre, con un laboratorio, por ejemplo, diferentes causas, porque esa caída de pelo puede deberse por ahí a una anemia o por ahí sin llegar a estar anémico a un déficit en lo que es el depósito de hierro, que eso en las mujeres es sumamente frecuente como otras cosas, ¿no? Déficit de vitamina D y demás. Y algo que quiero decir, que no me quería olvidar en las mujeres, también es en la cosmética, ¿sí? O sea, lo que usa en el pelo, los alisados, el estirarse el pelo con plancha, eso puede generar también que el pelo se quiebre, ¿sí? Entonces es una caída de pelo, pero diferente. Ok, justo ahora que mencionaba el tema de la anemia y con el tema de las mujeres y los depósitos de hierro y qué sé yo, cualquier persona cuando tiene algún conocido o alguien cercano, una mujer que está encinta, y si tiene la oportunidad de estar en las consultas con el médico, siempre al inicio le dicen, oye, mira, va a pasar esto, probablemente se te caiga el cabello y que está asociado a que la formación del nuevo ser está como que consumiendo los recursos de la mujer y entre ellos hace que se debilite el tema capilar. Esto si lo, digamos, extrapolamos a una persona que no es encinta, sino que esté con problemas de anemia. La anemia de todas maneras me va a debilitar. Sí, sí, ¿por qué? Sí, porque el ciclo piloso que yo te nombraba es muy dependiente de muchos cofactores. Entonces, vamos, y también hablábamos antes que es un motor biológico que está todo el tiempo actuando, todo el tiempo en movimiento, digamos, ¿no? El pelo. Entonces, cualquier cosa que suceda altera ese crecimiento y entonces el pelo pasa directamente de lo que es la fase de crecimiento a la fase de caída y entonces ahí cae, ¿sí? Y con el hierro pasa eso, uno a veces sin llegar a tener anemia puede tener un déficit en el depósito de hierro y en ese caso el pelo tampoco va a crecer como debe crecer. Y vos nombrabas la mujer embarazada, en la mujer embarazada en general lo que sucede es en el posparto, ¿sí? En el posparto es muy frecuente que haya una caída de pelo y eso tiene que ver con las hormonas del embarazo que en un momento sincronizan el ciclo y después de eso se desincroniza ese ciclo y entonces el pelo se cae. Sí. Y para no quitarle más tiempo, entonces, digamos, hoy, ¿qué se le podría recomendar a una persona, digamos, joven, que está, tanto hombre como mujer, que está preocupada y como están casi todos hoy, preocupados por su salud en general, tener una vida sana, etcétera, etcétera? Muy poco se habla del tema de la salud capilar. ¿Qué se le podría recomendar para que, por lo menos dentro de lo que es controlable, pueda procurar tener una buena salud del cabello? Bueno, muy, muy buena pregunta también. Mira, digamos, los hábitos de vida saludable siempre son importantes, tanto, bueno, hablando de salud en general, y el pelo no escapa a eso. Hay una cuestión con el pelo en general que también envejece, al igual que la piel, ¿sí? Uno está acostumbrado a escuchar acerca del envejecimiento de la piel, pero quizás no tanto del pelo. Y el pelo es esto, también envejece. Y entonces, tener estos cuidados que vos decís, dormir bien, ¿no? No fumar, no tomar alcohol, em,
hacen que el pelo envejezca, digamos, de una manera más saludable, así que ese ciclo del pelo no se vaya agotando antes de tiempo, sino que ese pelo vaya, digamos, llegando bien a distintas edades, ¿no? Como la longevidad capilar, de eso se está hablando hoy en día. Y entonces, además de estos hábitos que decíamos saludables, es importante tener una higiene adecuada del cuero cabelludo, sí, como decíamos antes, lavar el pelo a diario o día por medio, sí, eso sería en general, ¿no? Una recomendación general, después hay más cosas puntuales. Tratar de evitar tratamientos cosméticos que sean muy agresivos, como decíamos, alisados, planchita y demás, eso es muy importante. Y en general, controlarse, ¿sí? Digamos, un control de salud que uno a veces piensa que es joven y no tiene nada, y entonces sí, sus chequeos diarios también van a ayudar a que ese pelo siga estando bien. Y con el tema de la suplementación, que por ahí está muy de moda, en general con el pelo, uno lo que tiene que ver es, no hay un suplemento que uno necesite si no tiene un déficit, ¿sí? Entonces, chequear primero los déficits que tengamos como para que, digamos, suplementar en base a eso. Le voy a decir una tontería. Que acá yo he escuchado decir a gente que como a veces pasa con los animales, hay que comer camote, que es el boniato. Ajá. Claro, bueno, hay de todo. Hay gente que le pone cebolla al shampoo, ¿no? O sea, hay Sí, sí, muchos claro. mitos, hay muchos mitos. Pero no, la verdad que no hay nada puntualmente relacionado. Esto en general, ¿no? Un hábito de vida saludable, una dieta balanceada, y evitar cosas que sean tóxicas para el cuerpo en general. Eso, y cuidar el pelo en general también. Después, no hay corte de pelo, digamos, uno no tiene que cortarse el pelo depende de la luna, ¿no? Todas esas cuestiones no son ciertas. Si se me ocurre, no sé, hay gente que a veces eh, no quiere raparse el cabello porque se me va a cambiar. No, no, Si no. no, vale, Sí, el pelo va cambiando, como decíamos antes, con la edad. por una cuestión de edad. Exactamente, pero después no tiene que ver con el corte de pelo. Sí, uno se lo puede cortar como quiera, las veces que quiera, que eso no va a afectar el crecimiento, ni va a hacer que crezca más, ni va a hacer que crezca menos. Entonces, finalmente, ¿qué le podría decir hoy a un hombre o una mujer que esté pasando por un problema de alopecia, que de repente todavía no haya consultado a un especialista por temor o simplemente porque por desconocimiento piensa que es un problema que no tiene solución? Sí, mira, a mí me parece eso un mensaje fundamental, porque como te decía antes, ha avanzado muchísimo la ciencia en general y la tricología no escapa a esto, con lo cual es muy importante que ante cualquier signo de alarma de estos que nombrábamos antes, consulten al dermatólogo. Y sí tener en cuenta que si por ahí a veces depende del lugar y además la primera consulta no es con un dermatólogo, sino que es con un médico general, si no les lleva la atención a lo que le está diciendo, continuar buscando, ¿sí? Continuar buscando porque, como te decía antes, hoy en día hay tratamientos en general para casi todas las patologías y si no se puede curar, sí se va a poder mejorar, ¿sí? Hablando en general. Entonces, alentar a que consulten. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Placer.